Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo tutorial de Escuela de Construcción Digital en el cual vamos a hablar de cómo generar topografía. ¿Listo? Para ello he abierto Revit, estoy en una versión 2021 y les voy a dar un plano con el cual van a poder generar una topografía, pero antes de hacerlo quiero iniciar. En la parte de modelos genero un nuevo modelo, el cual voy a generar desde la plantilla de arquitectura. Y voy a empezar con estos conceptos o ideas que se necesitan para hacer planos, o perdón, la topografía, para utilizar la topografía en Revit. En un plano de planta yo puedo irme a la vista de nivel 1. En la vista de nivel 1 yo voy a entender cómo funciona la topografía. La topografía la puedo encontrar en la pestaña que se llama masa y emplazamiento. Y en ella yo puedo realizar la propia topografía que yo necesite. Por ejemplo, en este caso puedo generar una superficie topográfica en la cual yo voy a poder colocar puntos. Luego vamos a utilizar la función que se llama crear desde una importación y demás. Si yo coloco un punto, cada uno de los puntos debe tener una elevación. Si yo quiero una elevación 0, lo dejo allí y el cursor me va a permitir agregar 1, 2 y hasta 3 o 4 elementos en los cuales van a definir una superficie. Si yo deseo, por ejemplo, ponerle 2 metros de profundidad a un punto, puedo hacerlo y puedo generar diferentes tipos de elementos. Miren, ahora mi topografía tiene una pequeña hondonada. Puedo darle puntos positivos y puedo generar diferentes tipos de, de elementos para colocarlo de esta manera. Una vez que yo lo tengo, puedo definir otros, ¿no? A 1,5 metros, por ejemplo. Entonces tengo diferentes tipos de puntos que están allí colocados. Obviamente hay que tener un poquito de cuidado, pero de esa manera yo puedo plantear la topografía que yo requiera, ¿sí? Es un método, no necesariamente es el que podemos utilizar, pero si no tenemos una topografía, podemos hacerlo de esta manera, ¿sí? Pero generalmente nosotros vamos a tener ya un archivo de topografía, el cual ha sido trabajado por un ingeniero topógrafo, para alguien que ha hecho un levantamiento topográfico y nosotros lo vamos a tener aquí, listo para ser usado. Entonces vamos a partir de eso. Para ello, yo puedo ir a la pestaña de insertar y voy a vincular un CAD. Yo ya tengo por allí preparado un pequeño archivo que se llama terreno. Este archivo terreno tiene curvas de nivel y también tiene una topografía y diferentes elementos que vamos a utilizar. Pero lo que sucede es que yo puedo utilizar aquí diferentes funciones antes de colocarlo. Una de ellas es el tema de los colores. Yo puedo cambiar los colores, mantener los colores, invertirlos, ponerlo en blanco y negro. Voy a mantenerlos. Puedo ver qué capas del CAD yo puedo llevar y puedo especificar las capas. Pero en este caso voy a llevar todo. En las unidades de importación yo podría decirle que está en metros. En la posición la puedo poner de origen a origen o de centro a centro. De origen a origen está bien. Y lo puedo colocar en el nivel 1. Y le digo abrir. Una vez colocado, el proyecto tiene una gran topografía. Fíjense, ¿no? Tal vez es demasiado grande para el proyecto que yo tengo. ¿Sí? Si yo lo selecciono, puedo darle control Z, ¿no? Y puedo insertar nuevamente el CAD cambiando una única función. En vez de ponerle metro, le pongo autodetectar y le digo abrir. ¿Sí? Ahora sí tengo un tamaño mucho más preciso. No se nota, tal vez no se note muy bien, pero aquí yo tengo curvas de nivel con cierta altitud. Si yo me voy a la planta del nivel 1, voy a ver algunos de estos elementos. Tal vez si deseáramos ver la parte de las curvas de nivel, puedo cambiarle el fondo de mi Revit, ¿no? A un color, por ejemplo, gris, para que se note un poquito mejor los elementos, ¿sí? Entonces, si yo genero un perfil longitudinal, ¿no? Utilizando la función sección, yo puedo ver el perfil aquí como una sección y puedo notar que tengo elementos y que tengo ciertas proyecciones de las curvas de nivel que tengo allí. Bueno, en la vista en 3D también puedo notar que pues la planta está en una cota y tengo curvas de nivel y quiero generar un terreno alrededor de todo esto. Para hacerlo, para lograrlo, yo puedo irme a la pestaña que se llama masa y emplazamiento y en la misma función de la superficie topográfica
En vez de colocar puntos, yo ahora voy a traer los elementos desde una importación. El cat es una importación. También podría traerlo desde un archivo de puntos, donde ya tenga las coordenadas de cada uno de los elementos, pero en este caso voy a seleccionar el ejemplar de importación. En este caso es este. Y me va a seleccionar las diferentes capas o las diferentes layers que yo tengo en el proyecto. Si yo le digo no selecciones ninguno, puedo seleccionar únicamente las curvas topográficas porque seguramente las otras capas tienen información que no necesito en este caso, ¿no? En este proyecto. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es solamente agregar las curvas topográficas y ahí están los elementos, ¿sí? Ya se ha generado con diferentes puntos las diferentes curvas de nivel y se ha suavizado este terreno y además se han generado curvas de nivel en mi proyecto, ¿sí? Y yo puedo finalizar. Fíjense que aquí yo tengo varios elementos visibles, ¿no? El CAT y la superficie topográfica. Si yo utilizo VV, voy a poder ver las diferentes elementos, entre ellos la propia categoría importada que incluye al propio terreno. Si yo le digo, si yo le quito el check, puedo ver la superficie topográfica. En la sección voy a notar que ahora ya tengo un perfil, un terreno, el cual puedo ver de esta manera. Si regreso a la vista tridimensional, en la vista tridimensional voy a darme cuenta de que tengo curvas mayores y curvas menores, las cuales podría yo controlar. Aquí, en esta porción de por aquí, yo puedo ver diferentes elementos y ver los intervalos de curvas de nivel que yo puedo generar. Por ejemplo, están a intervalos de 2,5 metros, ¿no? Si lo genero a intervalos de 5, le doy aceptar, ¿no? Podría ver algún cambio en todo esto, ¿no? De las curvas de nivel adicionales en incrementos de cada 1 metro, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Visualización de las curvas de nivel cada 5 metros, cada 2,5 metros. Por ejemplo, esto lo puedo decir cada 10 metros y hasta cada 2 metros, ¿no? Y le doy a aplicar. Y puedo ver las curvas de nivel principales y las curvas de nivel adicionales, ¿no? Y puedo ver el material con el cual se va a ver y puedo generar un pequeño control del terreno en una sección, en el corte, ¿sí? Puedo controlar el material y puedo controlar la profundidad que se tiene, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo tener un control de la visualización de mis elementos y por el momento lo voy a dejar así, nada más, como estaba. ¿Sí? Ahí está mi superficie topográfica. Pero una vez que nosotros tenemos una superficie topográfica, podríamos querer editarlo. Si yo la selecciono, puedo editar la superficie y puedo editar cada uno de los puntos, el cual tiene un alzado, o sea, una altitud, una altura, y podría subirlo o bajarlo, ¿sí? En este caso no es mi necesidad, o podría colocar mayores puntos, pero tampoco es mi necesidad, yo lo voy a dejar exactamente como está, ¿sí? Hace un tema muy interesante de suavizado y de trabajo de este proyecto, ¿no? Me voy al nivel 1 y lo que voy a hacer es ubicar este CAT, ¿no? Y darme cuenta de que tengo un terreno en el cual quiero realizar este trabajo. Entonces lo que voy a hacer es irme a la pestaña de masa y emplazamiento y crear algo que se conoce como una plataforma de construcción. Esta plataforma de construcción es una superficie que yo voy a delinear, demarcar, bordear, ¿no? Respecto de este pequeño elemento, ¿sí? Que es un terreno. Entonces en este terreno yo estoy generando una plataforma de construcción punto por punto, con las mismas reglas que tienen los hatches, ¿no? Finalizo y allí tengo una superficie, ¿sí? Un elemento que se tiene aquí en este proyecto, ¿no? Miren, si yo me voy a la vista en 3D, esta plataforma ha cortado a la topografía y la topografía ahora puede tener una determinada altura. Si yo me voy a la sección, ¿no? Podría notar los niveles que existen, ¿no? Y podría saber más o menos a qué altura yo necesito el elemento. Y para eso, por ejemplo, podría hacer un nuevo nivel, ¿sí? Yo en este caso voy a generar un nuevo nivel y este nuevo nivel lo voy a colocar en un alzado, ¿no? Lo he colocado aproximadamente a unos 47 metros, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
Selecciono este elemento y digo, ah, ya, ¿sabes qué? A los 47 metros yo quiero tener ese terreno. Entonces, selecciono la superficie y le digo que la altitud más o menos va a ser de 47 metros. Una vez que la cambio, miren, ¿no? El elemento está a esa altura. Es un poco mucho, ¿cierto? Lo voy a reducir a 45. Ya está. Bueno, aún mucho menos, ¿cierto? Lo voy a poner a 42 o un poquito menos, a 40 metros. Listo. Si se dan cuenta, ahí yo tengo elementos que están a corte y a relleno. Mejor lo pongo 41 para que esté un poquito más balanceado. Listo. Y ya tengo una intervención que pues en este nivel no se nota, porque el nivel en el cual está todo es en el nivel 3, ¿no? Que es el que está a 43 metros, ¿cierto? Entonces ese es el nivel, ese es el nivel donde está toda esta topografía. Pero seguramente a nosotros nos interesa entender el cálculo del movimiento de tierras que se tiene, ¿sí? Entonces vamos a generarlo. Para generar un cálculo de movimiento de tierras o de traslación de tierras o del cálculo de la topografía de cantidades, como le quieran llamar, tenemos que generar una tabla de planificación. En la cinta de vista, yo tengo que poder generar una tabla de planificación en la cual yo pueda relacionar todos estos elementos con la topografía, que es una categoría que tiene todo esto. Entonces yo voy a hacer una tabla número 1 que se llame movimiento de tierras. Entonces, esta tabla de movimiento de tierras me muestra los diferentes elementos que tiene por este punto mi proyecto en Revit, ¿sí? Y por ejemplo, en este caso, las topografías tienen corte, tienen relleno, tienen corte y relleno neto, tienen tal vez hasta un nombre, como pueden ver allí, y también van a tener una fase, ¿no? Yo en este caso voy a utilizar la fase de creación también como uno de los elementos, ¿sí? Y pues me interesa el área de superficie y el área proyectada, ¿no? La voy a llevar mucho más abajo, ¿sí? Las dos áreas. Y por si acaso voy a utilizar también comentarios. Listo. Una vez que esté todo esto, le doy a aceptar. Miren, en mi proyecto yo tengo dos elementos que están creados en la fase de nueva construcción. Un elemento con un área de superficie muy grande, que es el área de la topografía total, que tiene un área proyectada y un área de superficie. Y tenemos la otra, que seguramente es la intervención. ¿Qué les parece si les ponemos un nombre a cada uno, ¿no? Entonces selecciono esta área, ¿no? Y aquí dice nombre, ¿no? Entonces yo le digo a este terreno natural, por ejemplo, ¿sí? Y a la otra intervención, que pues fíjense, está debajo de la plataforma, le doy HH, y aquí abajo yo tengo otro espacio que es esta topografía, que le voy a llamar intervención, ¿no? Intervención, o como le quieran llamar, ¿sí? Corte. Y ahora mi tabla me va a mostrar ambos, ¿no? Y tienen un nombre, ¿sí? Entonces se darán cuenta de que no tengo ni corte, ni relleno neto. Lo que sucede es que para realizar el cálculo, Revit necesita configurar un detalle adicional. Este detalle es precisamente que yo pueda realizar una nivelación de las regiones. Lo que va a hacer, y lo describe aquí en la función, dice, modifica una superficie para indicar cambios durante el proceso de construcción. Entonces yo le digo, región nivelada, y me va a decir qué es lo que quiero que haga. Dice, crea una nueva superficie exactamente como la existente, o crea una nueva superficie basada solo en los puntos del perímetro. En este caso yo voy a usar la primera opción, ¿no? Y simplemente selecciono y se ha generado una tercera superficie. Dice, la superficie objeto de nivelación se crea en una fase nueva, una fase distinta. Al efectuarse la nivelación, la superficie se creará y se destruirá en la misma fase. Y le digo finalizar. Miren, hay una nueva superficie que ahora aparece en mi tabla, ¿cierto? Ahora tengo dos elementos, ¿no? Que es la fase de creación. Y miren, ¿no? Ahora se ha creado uno que hasta tiene el mismo nombre del terreno, ¿no? Entonces, estos dos son como el terreno natural, ¿no? Que fíjense, tiene una desviación pequeña. Pero la que nos interesa definitivamente es la intervención, que ahora sí tiene un corte y tiene un relleno, ¿cierto?
ese corte y ese relleno corresponden al movimiento de tierras que se necesita y obviamente a la nivelación que se tiene. El área, perdón, no ha variado y yo podría empezar a realizar tal vez algún cambio respecto de su altura y decirle, ¿sabes qué? Tal vez me convenga que estés a 41.5, ¿no? Y ver los cambios que se puedan tener aquí, ¿no? En 41.5 el corte y relleno neto sube, o sea, el total de traslado que se tiene es muy grande, ¿no? Entonces, de repente, la superficie topográfica debería de estar a 40.5. Ya está. Y regreso y tengo un corte y relleno negativo, ¿no? Es decir, que debo de cortar más, ¿no? Entonces, de esa manera, yo puedo establecer, ¿no?, el tamaño o la altura de mi intervención utilizando estos criterios de corte y relleno. ¿Listo? Así como esto, podemos utilizar Revit para lo que sería el cálculo del movimiento de tierras masivo. Podríamos hacer algo muy similar para para el caso de los cortes localizados, ¿no? Generando diferentes superficies. Es un poco complicado, pero es posible, ¿sí? Y en realidad siempre nos preguntan cómo hacemos para cuando tengamos superficies con taludes, ¿no? Revit se preocupa principalmente por el tema de los elementos totalmente horizontales, aunque los propios elementos, las propias plataformas, cuando le dicen editar, le pueden dar una pendiente. Es decir, ¿no?, que la superficie no sea totalmente plana, sino que más bien tenga una inclinación. Y de esa manera podríamos utilizarlo para generar una pendiente o un talud, ¿sí? Es cuestión de que lo prueben y se van a dar cuenta que tiene un cierto grado de precisión o imprecisión, ¿sí? Revit no es un software para el cálculo de movimiento de tierras, pero hace una aproximación útil y rápida. Si ustedes quieren llevar esto a una precisión mayor, pues pueden utilizar un software como Civil 3D o cualquier otra herramienta, ¿sí? Pero realmente lo que nos ofrece es bastante útil, ¿sí? Además, recuerden que el cálculo del movimiento de tierras es un supuesto, ¿sí? La densidad de cada uno de los elementos no es continua, ¿sí?, de todo el terreno y necesita ser rebalanceada o replanteada, ¿no?, sobre todo en los grandes movimientos de tierra. El factor de esponjamiento es algo que cambia muchísimo el factor de movimiento de tierras y al final esto es parte del presupuesto, es decir, parte de los supuestos previos que nosotros tenemos. Así que habría que hacernos la pregunta de si vale la pena tener una aproximación al milímetro cúbico del cálculo de movimiento de tierras cuando en realidad, ¿no?, depende de condiciones de terreno que no pertenecen a la parte geométrica, ¿no? Pero bueno, espero que este tutorial les sea de mucha utilidad y si necesitan algún otro, por favor no duden en hacernos saber para poder ayudarlos, ¿sí? Muchas gracias y que tengan un muy buen día.